Hola Valen, ¿cómo estás? Hola Mari, ¿bien vos? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Me alegro. Bueno, buenas noches a la gente que se está uniendo a esta charlita con la doctora Valentina Bestrochi, que es cirujana infantil, que trabaja con nosotros en Enfants. Y bueno, y este es un tema que hemos tenido algunas consultas, algunos casos últimamente, y está bueno poder lograr en este espacio aclarar algunas cuestiones porque para evitar complicaciones, ¿sí? Así que la doctora va a hablar de torsión testicular, y bueno, Valen, la, ¿qué es la torsión testicular y cómo se manifiesta? Bueno Mari, vamos a empezar hablando un poco más general del tema. La torsión testicular entra dentro de lo que se llama las patologías del escroto agudo, eh, similares que se presentan con dolor testicular, ¿sí? Todo lo que produzca dolor testicular está dentro de lo que llamamos escroto agudo, que es una consulta muy frecuente en la guardia pediátrica, que termina siendo derivada a cirugía pediátrica, ¿sí? Dentro de escroto agudo tenemos varias patologías, dentro de ellas la más importante y las que siempre tratamos de descartar, que sería la más urgente, es la torsión testicular, es a la que más miedo le tenemos, por así decirlo. La torsión testicular es una patología que se da de forma azarosa en los pacientes varones, ¿sí? Por un defecto anatómico del testículo, ¿sí? Tenemos dos formas dos etapas, 30 días de vida del paciente, y el segundo pico que hace esta patología es dentro de la pubertad temprana, ¿sí? Entre los 11, 12, más que nada los 14 años es el pico máximo de presentación. Si bien en estas dos etapas de la vida se presentan por un defecto anatómico, de fijación misma del testículo a los tejidos de su alrededor, la que más vemos y la que más consultas tenemos es la del adolescente, ¿sí? La del paciente en su pubertad. Eh, es muy importante, justamente cuando, ¿te acordás, Mari, que organizábamos esta charla? Habíamos tenido consultas por estos pacientes y más de uno había llegado muy tarde, entonces nos pareció importante aclarar determinados aspectos de la patología justamente para tratar de estimular la consulta temprana y dar un conocimiento general sobre la gravedad de la patología. Entonces, estos pacientes son varones que se presentan con dolor testicular, sobre todo, el dolor se presenta en el 80% de los casos, ¿sí? Porque se da una torsión del testículo sobre su propio eje. El testículo, para los que no saben de anatomía, es como un péndulo que está colgando de los vasos sanguíneos que lo irrigan y que lo nutren, y este testículo que debería estar eh, fijo a lo que serían las capas de la bolsa escrotal, de la bolsa que lo contiene, a veces los pacientes no, nacen sin esta fijación, entonces el testículo está suelto, ¿sí? Y por algún movimiento, por algún traumatismo, que son por ahí factores predisponentes o alguna infección previa del testículo, que este pueda tener mayor movilidad. Justamente también existe un estímulo hormonal en esta edad que le da mayor movilidad al testículo y hace que éste se tuerza sobre su propio eje. Cuando nosotros viene a la consulta el paciente, les explicamos que el dolor que tiene el paciente es como un infarto en el corazón, porque vendría a ser lo mismo. Así como el corazón deja de recibir sangre y se infarta, el testículo, por esta misma torsión, eh, deja de recibir sangre y se comienza a infartar. Entonces, un dolor muy agudo. El paciente, de lo bien que está, empieza con un dolor muy agudo en el testículo doloroso.
Entonces, es ahí Dolor, cuando... dolor y enrojecimiento, inflamación, o no es tanto la inflamación. Si yo tengo que hablar de los síntomas como los dice el libro, te tengo que decir que presentar disminución del reflejo. eh, los testículos tienen un reflejo que cuando uno le da calor, frío, cosquillas, en la misma bolsa se contrae y uno lo ve como que se hace como una pasa de uva y al rato se relaja. Bien, Ese reflejo está ausente bien, cuando el testículo se tuerce. bien, Pero ¿por qué no hago tanto hincapié en todas estas características? Porque el testículo recién torcido puede presentarse casi como un testículo normal, excepto por bien, el dolor. perfecto. Entonces, Ujú, bien, es importante aclarar que un testículo que duele y que presenta buena coloración, todavía no está aumentado de tamaño o todavía tiene claro. reflejo, no quiere decir que no esté torcido. Entonces, Perfecto. por lo que más nos tenemos que guiar es por el dolor que el paciente refiere, ¿sí? Que es un dolor, Claro, porque a veces justamente cuando como es hablamos, temprano, nosotros, bueno, la otra vez que te consultamos, era un paciente que tenía dolor, pero bueno, no tenía tantos signos de inflamación. Entonces, o sea que todo el cuadro va a depender de la evolución, ¿sí? De cuántas horas, de cuánto tiempo. Y una cosa, Valen, que me parece que es re importante, que aclarar que es una urgencia, ¿sí? Porque a veces, viste, los pacientes por ahí dicen, bueno, pero que en todo caso cuando saco un turno, no, no, es una urgencia, porque de eso va a depender, digamos, la vida de ese testículo, digamos, ¿no? totalmente. Esto, como vos decís, Mari, es muy importante aclarar lo que es una urgencia quirúrgica, ¿sí? El paciente comienza con dolor testicular 3 de la mañana, 3 de la mañana tiene que Exacto, consultar, ¿sí? No es cuestión de cabecera, un turno programado de acá a 2 días, dar ibuprofeno y continuar. No, es una urgencia claro, quirúrgica, ¿sí? bien, Este, entonces, eso al aclararlo, queremos hacer hincapié de que el paciente, nosotros como cirujanos, lamentablemente es muy raro que el paciente venga directamente a nosotros antes de pasar por el pediatra. claro, sí, Pasa, lamentablemente, ya sea pediatra generalista, el médico que lo vea primero lo tiene que sospechar. Y lo primero que hacen es dar un analgésico o solicitar una ecografía, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de torsión testicular, el diagnóstico es clínico, ¿sí? El diagnóstico es clínico, el pediatra, el generalista o el médico que lo vea, la especialidad que tenga, lo sospecha e inmediatamente debe pedir una interconsulta con un cirujano pediátrico. Por suerte, en nuestra provincia tenemos cirugía pediátrica a las 24 horas, tanto en las clínicas privadas donde se hace pediatría, como en el hospital, ¿sí? Las 24 horas, y eso la verdad que es una ventaja. ¿Sí? Entonces, totalmente. al controlar al paciente, nosotros vamos a definir si el paciente tiene o no una torsión y si se puede o no esperar, ¿sí? ¿Por qué explico esto? Porque nos pasa, como hablábamos el otro día, de que el médico que lo ve más de una vez piensa que la torsión testicular se diagnostica con una ecografía, y no es así. El ecografista muy bien me puede informar que el testículo está o no torcido, pero la ecografía tiene hasta un 50% de un falso negativo. Esto quiere decir que si el Ah, ecografista me informa que el testículo tiene características normales, no quiere decir que el testículo no pueda estar torcido. Al igual que en claro, la clínica, a medida que van pasando las horas, el testículo va adquiriendo distintas características, ¿sí? Entonces, si yo la ecografía la hago muy temprana, probablemente el sufrimiento del testículo sea poco y sus características a nivel claro, ecográfico sean de un testículo normal, ¿sí? A medida que van pasando las horas, el testículo va perdiendo sangre, se va poniendo más hipoecoico, si le hacemos un Doppler va a tener menos Doppler, ¿sí?
todas estas características y podemos ver incluso hasta el cordón del testículo, todos los vasitos como arremolinados, y que sería ya el diagnóstico de torsión testicular, ¿sí? Bien. Pero todas estas características se ven mejor en un testículo más evolucionado y no en un testículo recién torcido. Además, que muchas veces, 3 de la mañana, por ejemplo, no tenemos una ecografía de guardia activa para que me haga el diagnóstico de torsión testicular. Entonces, ¿qué pasa? Lo ve el pediatra, le pide una ecografía, el paciente va al otro día, saca turno para la ecografía, no se interpreta este tema de la urgencia y le dan turno de acá a 48 horas. Ya cuando el ecografista le hace la ecografía, informa un testículo hipoecoico, un testículo sin sangre, un testículo que ya falleció, ¿sí? Exacto. Entonces, la ecografía no es la que me va a hacer el diagnóstico. Me sirve un montón en aquellos pacientes donde yo descarté clínicamente la torsión testicular y quiero diagnosticar, por ejemplo, todos los diagnósticos diferenciales. Un tumor de testículo, una infección del testículo, una torsión de algún resto embrionario del testículo, que no es una urgencia, ¿sí? Todas esas cosas yo las voy a poder diagnosticar con tiempo y pidiendo una ecografía diferida, ¿sí? Pero el diagnóstico de torsión testicular se sospecha, se deriva al cirujano pediátrico, y el cirujano a veces recibimos pacientes, por ejemplo, que tienen antecedentes de traumatismos, ¿sí? Y tienen un hematoma tan grande en el escroto que es imposible palpar el testículo. Ese paciente, si tiene las características que a mí me hagan pensar que pueda estar torcido, es un paciente que se explora, ¿sí? ¿Qué quiere decir que se explora? Si yo no tengo la certeza de que ese testículo está bien, es un testículo que va a entrar a quirófano, es un paciente que se le va a explorar el testículo por las dudas, ¿sí? Siempre es mejor explorar un testículo de más y no explorar un testículo de menos. Cuando yo tengo la certeza, palpo el testículo en su buena posición, no está aumentado de tamaño, al paciente no le duele, lo tengo bien en la bolsa, es un testículo que no voy a explorar, ¿sí? Pero si yo tengo características y sospechas de torsión, por más que no pueda definirla excelentemente, clínicamente, es un paciente que se va a explorar. Exacto. ¿Sí? Porque es una urgencia. Exacto, perfecto, súper claro. No tenemos que esperar a hacer la ecografía, tenemos que consultar con un cirujano infantil porque es una urgencia. La torsión testicular se da espontáneamente o, por ejemplo, digamos, estadísticamente. Hay pacientes que a lo mejor estuvieron haciendo algún deporte o que tuvieron una caída o un golpe, o puede ser que espontáneamente el testículo sufra esta torsión. Puede ser de las dos formas, Mari. No está descrito como que una forma tuerza más que el otro. Tenemos pacientes que estaban durmiendo y de repente empezaron a tener dolor agudo y fueron a la guardia, y tenemos pacientes que sí, que estaban haciendo deporte y fueron a la guardia porque empezaron con dolor testicular, y tenemos pacientes que han tenido un traumatismo y post-traumatismo el testículo aumentó de tamaño y se tuerce. Pero no está descrito que una forma se tuerza, genere más torsión que las otras. Bien. ¿Sí? Otra pregunta. ¿Hay algún paciente que sea más vulnerable? Yo, por ejemplo, veo muchos chicos que tienen por ahí estos testículos retráctiles, ¿sí? O testículos en ascensor, estos que da la sensación como que tienen más movilidad. ¿Es un factor de riesgo o cuáles serían los factores de riesgo para una torsión testicular? En realidad el único factor de riesgo para una torsión testicular es este defecto anatómico del que hablamos, ¿sí? Cuando el testículo se forma, no se fija bien, lamentablemente no hay forma de diagnosticarlo, de hacer tipo un screening, por así decirlo, y saber qué pacientes están en riesgo de torsión o no, ¿sí? Pero sí tiene más riesgo de torsión, de los que están mal fijados, sí tiene más riesgo de torsión el paciente que tiene más movilidad testicular.
Justamente Bien. esta edad en la que se da la torsión es justamente el momento donde el varón experimenta grandes cambios. El paciente que tiene riesgos es aquel que tiene el defecto anatómico que lamentablemente no lo podemos saber hasta que se tuerce el testículo. Claro. Bien, perfecto, bien. Bueno, y el tratamiento, contanos un poquito cuál es el proceso que se hace, sabemos que es quirúrgico, y cómo sería. Bueno, nosotros inmediatamente hacemos el diagnóstico clínico, palpamos el testículo, ¿sí? Por lo general intentamos destorcerlo en la guardia para darle una tranquilidad al paciente. Es una maniobra bastante dolorosa para el paciente, pero que inmediatamente lo destorcemos, al paciente le da una sensación de tranquilidad y de que se le va el dolor inmediato. Es impresionante el cambio. Pero eso no quiere decir que no lo tengamos que operar al paciente, simplemente nos da un tiempito más de flujo testicular, de sangre que le llegue mejor al testículo, para que podamos entrar al quirófano, porque más de una vez el quirófano está justo ocupado, o entre la papelería y la preparación de la cama perdemos una hora, y esas cosas que es tiempo que se pierde para el testículo. Entonces se intenta primero que nada hacer esa maniobra en la guardia, y después inmediatamente podamos haber hecho la maniobra o no, e ingresa a quirófano el paciente. En ese momento el paciente va dormido completamente, es una anestesia general muchas veces, y se explora el testículo. Es una incisión, una heridita que hacemos a nivel de la bolsa que contiene el testículo, que se llama escroto. Sacamos el testículo, lo destorcemos y lo volvemos a fijar a la bolsa para que no se vuelva a torcer, ¿sí? Obviamente Bien. dependiendo de las características del testículo. Si yo tengo varias horas de evolución, voy a tener un testículo negro que ya no tiene vida, y en ese caso tengo que sacar el testículo, ¿sí? Claro. Todo esto a los papás se los contamos antes de entrar, porque es importante que sepan cuáles son los riesgos o lo Las consecuencias. importante a los padres, que existe la posibilidad de que tengamos que sacar el testículo. Uno siempre trata de conservarlo, pero bueno, está descrito que cuando el paciente tiene 6 horas de evolución, el 90% de los testículos se salvan; cuando tiene 12 horas de evolución, el 50%, y cuando ya tenemos 24 horas de evolución, solo el 10% se pueden salvar, ¿sí? Esto es a nivel estadístico. No quiere decir que sea una condición en cuanto al tratamiento. Hemos tenido pacientes que por ahí tienen torsiones intermitentes, que se llaman, y llevan por ahí 24 horas de evolución, se tuerce y se destuerce todo el tiempo el testículo, y Claro. llegamos al momento quirúrgico y resulta que el testículo está divino, tiene una sola vuelta de torsión, lo podemos destorcer, y yo llevaba 24 horas. Pero no es la mayoría, ¿sí? Por eso es lo Bien. importante de consultar a tiempo. Una vez que fijamos Bien. el testículo, siempre fijamos el contralateral, porque está descrito que el contralateral tenga un riesgo mayor de torcerse. Sobre todo si Sí. el testículo que operamos, el torcido, lo sacamos, hacemos una orquiectomía, fijamos el contralateral justamente para conservar más que nada la fertilidad del paciente el día de mañana, ¿sí? Exacto. Sí, claro. El tratamiento, Digamos que la esas son cirugía en las. sí, sí, te escucho Sí, más. digo que eso, digamos, a ver, la consecuencia, justamente, porque por ahí a veces, o sea, en general la gente no sabe que si se torció y si evolucionó tantas horas, que hay que sacarlo, o sea, no es que se destuerce y se deja, el testículo hay que sacarlo, porque es un tejido muerto que va a tener, digamos, otras consecuencias si no se saca, ¿sí? Y que la consecuencia Sí, a largo plazo es la infertilidad. totalmente. Es importante tratar ese testículo, ya sea que lleve pocas horas de evolución y lo podemos dejar fijado, o que lleve muchas horas de evolución y tengamos que hacer la orquiectomía, extirpar el testículo. Sí, sí, totalmente. Exacto. Bien, bien.
la cirugía en sí no. El procedimiento en sí dura alrededor de media hora, 40 minutos, ¿sí? Tratamos de ser lo más rápido posible justamente para salvar el testículo, pero bueno, es importante tratar de llegar a tiempo. La consulta temprana es el éxito de la cirugía. Bien, perfecto. Valen, y como última pregunta, digamos, ¿hay alguna forma de prevenir? Por ejemplo, a ver, en algún deporte, ¿sirve tener protección, por ejemplo, en los genitales o no tiene nada que ver? No está descrito como que las personas que tengan protección tienen menos riesgo y demás, como te digo, o sea, lo ideal sería que nosotros pudiéramos prevenir este defecto anatómico que tiene el paciente de nacimiento. Y todavía no se ha ideado, digamos, una forma para poder hacer ese diagnóstico y en ese caso, una vez diagnosticado, fijar el testículo para que, de forma programada, para que no llegue a la urgencia. Entonces, no se recomienda que los hombres usen protección o algún tipo de cobertura genital para evitar la torsión. No para nada. Bien, perfecto. Bueno, genial. Hay algunas personas que están conectadas, pueden realizar alguna consulta. Bueno, este es un tema que es súper importante que los papás de varones, los papás y las mamás de varones lo tengan en cuenta. Y bueno, también cualquier duda pueden ver a la doctora Bastrocchi en nuestro consultorio y también al doctor Nievas, que son nuestros cirujanos infantiles. Bueno, te agradezco muchísimo, Valen. Ha sido todo muy claro, me despejaste todas las dudas. Acá están poniendo impecable, doctora Bastrocchi, sí, impecable. Por eso están en fans. Así que bueno, te súper agradezco, Valen, por hacerte este tiempito. Y bueno, será hasta hasta el próximo vivo. Vamos a ver qué temita podemos charlar. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Yo después este videito lo voy a subir a YouTube, va a quedar acá en el feed de Instagram, pero también lo vamos a subir a YouTube. Bueno, muchísimas gracias, un besito, Perfecto. que descansen.